Hola, mi nombre es Eliana Patiño González, soy trabajadora social y certificada en disciplina positiva y hago parte del programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín. El día de hoy quiero invitarlos a conocer un poco de disciplina positiva y de algunos de sus principios. Para iniciar, quiero contarles que disciplina positiva no es una receta mágica, no nos trae como el paso a paso de cómo debemos criar a los hijos o a los niños y niñas y adolescentes de nuestra ciudad, pero sí nos ayuda y nos acompaña un poco en este proceso, ya que nos propone estrategias y herramientas que nos ayudan a fortalecer ese vínculo con nuestros hijos. A la vez nos permite pensarnos y reconocer cómo fue nuestra crianza y el por qué nosotros reaccionamos o criamos de dicha manera a nuestros hijos. Entonces, para empezar, les voy a contar un poquitico de uno de los principios de disciplina positiva y es se llama relaciones verticales versus relaciones horizontales. ¿Qué significa esto? Los voy a invitar a que retrocedan mucho en la historia y piensen cómo eran esas relaciones de antes que tenían los adultos con los niños. Recuerdan que era siempre el adulto estaba arriba y el niño siempre estaba abajo. Por ejemplo, en las aulas de clase el docente siempre estaba más alto que los alumnos, ¿cierto? Pero con el paso de los años empezamos a ver la importancia de que estos niños, niñas y adolescentes también tuvieran sus derechos, y es por esto que nuestra legislación avanza y empezamos a hablar de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Y desde disciplina positiva, uno de los principios más importantes es que las relaciones deben ser horizontales. ¿Cómo así que horizontales? Como lo podemos ver en la imagen, se recomienda que cuando vamos a hablarle a los niños o a las niñas nos pongamos a su altura, nos pongamos a su nivel, que nos reconozcamos como iguales, pero muy importante, sin dejar de reconocer que tenemos roles y que tenemos responsabilidades diferentes. ¿Qué nos dice la disciplina positiva? Que nos reconozcamos como iguales en derechos y en dignidad. Entonces, el día de hoy es la primera invitación que quiero hacerles. Empecemos a reconocer esos derechos de nuestros niños y niñas, empecemos a reconocer su dignidad y empecemos a respetarlos y a tratarlos como iguales. El segundo principio que quiero contarles el día de hoy es que disciplina positiva nos habla de ser firmes y amables al mismo tiempo. ¿Cómo así? Muchos en sus casas estarán pensando: pero si soy firme y amable al mismo tiempo, entonces seré alcahueta. Si soy firme y amable, entonces dejaré de tener normas y límites. No, por el contrario, disciplina positiva nos invita a salir de esa zona de confort, nos invita a ir un poquito más allá y nos dice: el límite sí, normas sí, pero con respeto. ¿Cómo así? Establecer normas y límites, pero haciendo acuerdos, dialogando más con los niños y con las niñas, dándole participación, escuchándolos de qué de esas normas o qué de esos límites que hemos puesto en nuestras casas no les gustan, o cuáles de esos límites y de esas normas los hacen sentir de pronto humillados, los hacen sentir mal, los hacen sentir pocas personas. Entonces, recuerden, límites y normas sí, claro que sí, muy importantes, pero poniéndole todo el respeto que se debe para nuestros niños. Bueno, algo también muy importante y que es algo que nos cuesta de pronto mucho entender cuando somos adultos y estamos criando a niños y niñas, y es que pensamos que la crianza o la educación o lo que yo estoy haciendo el día de hoy, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi nieto lo va a aprender inmediatamente o lo va a empezar a aplicar al otro día. Pero tengo una pregunta: ¿será que incluso para nosotros como adultos es muy fácil, por ejemplo, establecer una rutina y empezarla a cumplir inmediatamente al otro día? ¿Cierto que a veces no es tan fácil?
Entonces lo mismo pasa con nuestros niños y niñas, y es muy importante que nos demos cuenta y que seamos conscientes que la crianza es un proceso a largo plazo, que la crianza es un proceso que incluso hoy yo como adulta todavía me estoy formando, todavía estoy aprendiendo nuevas cosas en mi vida. Entonces eso es muy importante para que no nos desesperemos en este proceso tan bonito que es el de guiar, el de educar, el de ser ejemplo para nuestros niños y niñas, que es algo que nos va a tardar toda la vida. Entonces con esta imagen quería hacer como referencia que incluso cuando ya estamos en esa etapa de la adultez, aún seguimos aprendiendo, aún seguimos construyendo. Y el siguiente principio que les traigo el día de hoy se llama corrección antes que conexión. Pero ¿cómo así que conexión antes que corrección? La disciplina positiva nos invita a conectar nuestro cerebro, a pensar, a calmarnos, a volver a ese lugar de paz, a ese lugar de tranquilidad antes de corregir a nuestros niños. No se han dado cuenta o no se han puesto a pensar que a veces cuando tenemos mucha rabia, le decimos a otra persona, hasta misa, como decimos coloquialmente, le decimos mil cosas y luego somos como, ay, ¿yo qué le dije? No me acuerdo qué le dije, ¿cierto? Porque actuamos desde la rabia, actuamos con nuestro cerebro desconectadito. Entonces la invitación más importante del día de hoy es invitarlos a que conectemos nuestro cerebro, invitarnos a que conectemos nuestras emociones y que busquemos la forma de autorregularlas, que busquemos qué me ayuda a mí a calmarme, empezar a aplicar eso, empezar a enseñarle también a nuestros hijos cómo pueden calmarse, porque recuerden, lo más importante y lo que más educa es el ejemplo. No siempre las palabras es lo que más resuena, siempre lo que los niños ven es el ejemplo, cómo nos portamos, cómo actuamos, cómo les decimos las cosas. Y para esto, para el día de hoy, les traje un ejercicio que es muy bonito y que les ayudará a entender un poquito cómo podemos hacer esa conexión con nosotros mismos, cómo podemos autorregularnos para luego hablar y corregir a nuestros niños y niñas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿yo cómo puedo hacer para tener la conexión antes de la corrección? Y quiero explicarles en un ejercicio muy gráfico y muy didáctico qué pasa con nuestro cerebro cuando se desconecta. Cuando yo hago este movimiento en la mano, yo estoy simulando que este es mi cerebro y que cuando está así está desconectadito totalmente, o sea que mis emociones están por ahí volando, están disparadas y no tienen ese control que me permiten estar sobre mí, estar más calmada, estar como más en disposición para hablar, para conversar, para hacer acuerdos, para reflexionar y para escuchar, muy importante. Entonces, ustedes ven lo que pasa con un Alka-Seltzer, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo a un vaso de agua le echo un Alka-Seltzer? Como que se sube, ¿cierto? Hace unas burbujitas y hace una espuma. Entonces, con este ejercicio tan gráfico como les decía, vamos a imaginar que esta soy yo o que este es cada uno de ustedes en las casas en esta época de confinamiento, en donde de pronto vamos a empezar a poner situaciones que ocurren todos los días, ¿cierto? En esta época. ¿Qué nos ocurre en esta época? Por ejemplo, yo le había quedado con mis hijos que se levantaban temprano, pero resulta que cuando yo me levanté, ellos seguían dormidos, ¿cierto? ¿Qué más pasa? Resulta que yo les dije que arreglaran la cocina, que lavaran los trastes, que lavaran la ropa, que me ayudaran con el oficio de la casa para que no me quedara tan duro a mí, pero resulta que ellos siguen acostados viendo televisión. Y resulta que mi hermana con la que vivo tampoco me ayudó y también está todo el día chateando y chateando, ¿cierto? ¿Qué pasa con mi cerebro? ¿Qué va pasando? Va haciendo como esas burbujitas que le voy diciendo, se le van sumando todas las situaciones cotidianas, que se me quemó el almuerzo, que el arroz no estuvo, y resulta que mi cerebro explota, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando explota? Cuando mi cerebro explota,
se desborda, yo voy acá a hacer como, lo voy a regar porque resulta que el ejercicio no me dio, pero no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando mi cerebro explota? Yo me desquito con mi hijo, con mi hija, ¿y cómo queda esa personita? ¿Cómo quedan? Quedan mojaditos, ¿cierto? Acá lo represento como toda esa agua que se regó y que yo no pude controlar, y toda esa rabia que yo tenía, todo ese estrés por todo lo que estamos viviendo, recae sobre ese hijo, sobre esa hija, sobre ese esposo, esa mamá, ese papá, esa hermana, ¿cierto? Que a lo mejor no tuvo la culpa. Pero entonces vamos a hacer de nuevo el ejercicio y vamos a poner diferentes situaciones, ¿cierto? Acá los quiero invitar a pensar qué estamos haciendo nosotros en este momento de confinamiento para que nuestro cerebro se mantenga así, para regular nuestras emociones. Entonces los voy a invitar a que en un segundito empecemos a pensar qué estamos haciendo. Yo, por ejemplo, tengo 2 gatas que amo y estoy disfrutando mucho el tiempo con ellos en mi casa, ¿cierto? Yo resulta que vivo con mi mamá y estoy también disfrutando mucho el tiempo con ella para ver películas que pasan por la televisión y que disfrutamos ver juntas. También, algo muy importante, tengo a mis abuelitos que están muy viejitos y como no puedo visitarlos por el tema del cuidado con ellos, lo que he hecho es que los llamo más constantemente y es un algodoncito para mí y para ellos porque lo siento más cerquita, así en este momento estén muy lejos de mi casa o así estén muy lejos de mí físicamente. Algo también que yo he disfrutado mucho en esta época de confinamiento y de cuarentena es hablar más con esas personas que hace mucho tiempo no tenía contacto, o con mis amigas que por el tiempo del trabajo, el estudio, las diferentes obligaciones, los hijos, no podía ver casi, entonces nos estamos reuniendo más seguido. Otra cosa también que he disfrutado muchísimo es leer. He descubierto que la lectura es una de mis pasiones, entonces la he empezado a implementar. Y por último, y algo muy importante quiero recomendarles, es que he empezado a hacer un poquito más de ejercicio, porque antes era muy sedentaria. Y con hacer ejercicio no me refiero a que sea la más tesa y a que tenga miles de rutinas, pero por ejemplo he empezado a implementar trotar en mi casa. Pues, o hacer algunos movimientos en mi casa. Entonces todo esto es lo que yo, Eliana, he empezado a implementar. Quiero que ustedes piensen qué están haciendo y resulta que tenemos el mismo día, ¿cierto? Que yo le había dicho a los hijos que me ayudaran con el almuerzo, que se levantaran temprano, que organizaran la habitación, que tendieran la cama, que lavaran los platos. Le había pedido la ayuda a mi hermana que me ayudara con alguna obligación de la casa, pero resulta que pasó el día y ellos están en el computador, en el celular o están en la cama sin hacer nada, ¿cierto? ¿Qué pasa con mi cerebro? Mi cerebro también se me empieza como a subir, ¿cierto? Se me empieza como a desconectar. Pero resulta que cuando yo he podido descubrir qué son esas cosas que me ayudan a mí a autorregular, cuáles son esas cosas que a mí me dan mi momento de calma, permite que yo pueda, como lo dije, tener un poquito más de calma, pensar, conectarme antes de pronto vaciar o decirle un montón de cosas que no quiero a esa personita que tanto quiero, que paradójicamente a los que más maltratamos son las personas que más queremos. Entonces acá ¿qué pasa? Me da la posibilidad de hablar con esa personita, con ese hijo, con esa hija, con ese familiar, de expresarle mi molestia, de hacer acuerdos, de pedirle que por favor cumpla con lo que ya habíamos hablado, pero ¿cómo queda él? Quedó sequito, ¿cierto? Acá yo no me regué ni saqué toda mi rabia contra esa persona. Entonces, familias, papá, mamá, cuidadores, a todos los que nos están viendo en casa, esta es la principal invitación del día de hoy, a que pensemos en estos momentos que estamos en nuestras casas. Yo sé que es difícil, lo es porque todos lo estamos viviendo, todos estamos en las mismas situaciones. Que pensemos cómo podemos lograr regular esas emociones, qué me ayuda a mí
No sé, puede que alguien le ayude a tomarse un vasito con agua, puede que alguien lo ayude a estar en silencio, respirar. Entonces es muy importante también expresarle a esas personas con las que vivimos qué me sirve a mí, qué necesito yo para volver a mi estado de calma. Y bueno, espero que este ejercicio les haya servido, les haya gustado y que les sea muy práctico para empezar a implementar en su vida diaria.